Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, maestra, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Todo bien, gracias a Dios. Bien, bien, profe. Qué bueno, me alegro bastante. Entonces, bien chicos, para ir iniciando el viernes, le dejé una práctica ya un poquito más avanzada. Le hice unas observaciones porque se me repitieron dos veces, dos montos. Entonces, hoy vamos a pasar a lo que es la corrección de la práctica. No sería corrección, sino a revisarla para saber si hay algún tipo de error, si hubo algún tipo de problema. Algunos de ustedes me reenviaron, la trabajaron muy bien. Otros que tuvieron uno que otro errorcito, ¿verdad? Se lo corregí, lo arreglaron, pero de igual manera vamos a ir revisando que todo esté correcto, que todo esté bien. Entonces, déjenme compartir aquí. Profe, ¿Sí? pero entonces eso había que enviárselo personal a usted, era por WhatsApp. No, si no me refiero que varios la enviaron para que yo se la observara y si había algún tipo de error le corrigiera. Ok. Sí, eso fue lo que hicieron varios de ustedes. Entonces, aquí estamos. Miren, se ve la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, Ok, entonces aquí tenemos el trabajo que teníamos que realizar de práctica. En este caso es sobre Rosa Marta, es una ingeniera. Y Rosa Marta, ella, aparte de que es una profesional en el área de mercadeo, tiene una empresa privada. Imagínense que usted tiene una empresa privada, usted la registró como persona física. Cuando hablamos de persona física, nos referimos a empresa de cuál tipo. Cuando hablamos empresa de persona física, ¿de qué tipo es ese registro, esa empresa? ¿De varios dueños o de un solo dueño? A ver, manita levantada. Tenemos aquí a Nelcy. Es cuando es de un solo dueño y es personal la cuenta, o sea que yo la registro con mi Es, cédula. así mismo es. Entonces, es una empresa de un solo dueño y obviamente está registrada con su cédula. Especifica que ella en el 2020 tuvo un salario anual por el año completo de 600,000 pesos como gerente de su empresa. Y a la vez brindó ciertos servicios y asesoría de promociones a otras empresas y en esta ella generó 200,000. ¿Qué sucede? Que ya llegó el periodo donde ella tiene que presentar la declaración jurada del 2020. Y aquí tenemos todas las informaciones, tanto de ella personal como las informaciones de para llenar su IR1. Una pregunta les voy a hacer. Como yo estoy llenando mi R1, que es una declaración jurada anual de personas físicas, estos datos que se obtuvieron para llenar ese formulario, ¿de dónde yo lo obtengo? ¿Quién recuerda que yo les dije que yo tengo que hacer 12 formularios y con esos 12 formularios yo luego lo unifico y hago mi declaración jurada? ¿Quién recuerda? ¿De dónde yo saco esos datos? ¿De dónde yo obtengo? ¿Mm? Era del 606, profe. Va por ahí, pero no sería exactamente el 606. Déjenme ver las manitas levantadas, Valentina. De los gastos personales que se hacen
referente, por ejemplo, a la educación, a las cosas que se reportan. Sí, hay algunos datos que yo voy teniendo de lo que se reporta, pero exactamente, por ejemplo, ¿qué formulario yo tengo que voy presentando todos los meses y que luego voy a tener 12 durante el año completo? Para con eso 606, 607. Van cerca, pero no son eso. Profe. Déjeme Elite ver. 1, maestra. Elite 1. Exactamente. Recuerden, el 606 y el 607 son envíos de datos que yo complemento el IT1 para yo presentar el ITEVIS, el impuesto. Entonces, el impuesto que yo mando todos los meses es con el que yo voy a hacer la acumulación de los datos por un año completo. Y de aquí a que ya voy a tener los montos de manera general del IT1. Yo voy a tener 12 IT1, uno por cada mes. Entonces, cuando ya llegue mi declaración jurada, yo unifico toda esa información en uno solo y con eso es que yo hago la declaración jurada. ¿Preguntas? Claro, ya en esa parte. Por eso yo le decía, cuando mencionaron el 606, 607, le dije, va por ahí, va cerca, porque esos son los envíos de datos del ITEVIS. Pero con el ITEVIS es que yo presento mi declaración jurada. ¿Preguntas? Claro en esa parte. Sí, muy bien. Entonces, si comenzamos a llenar aquí, comenzamos por los anexos, ¿verdad? Desde el más distante hasta el más cercano. En este formulario, en esta actividad de Rosa Marta, podemos ver de que no tenemos ninguna actividad sobre gastos educativos. De igual manera, aunque yo no tenga ninguna actividad, yo como quiera coloco los datos generales del declarante y lo envío. Un punto importante que mencionábamos al principio y es que aunque yo no tenga nada que presentar, aunque mi formulario se vaya en blanco, de igual manera yo tengo que enviarlo. Porque aunque el formulario esté en blanco, usted le está informando a la DGI de que no tiene nada registrado ahí. Ahora bien, si tú no mandas el formulario, asumiendo, ellos pueden interpretar que tú lo que estás ocultando información, que tú no le estás dando la información real, porque ellos te lo especifican, como lo vimos al principio, cuando estábamos viendo los derechos y deberes del contribuyente, que aunque usted no haya generado nada, que no tenga absolutamente nada registrado, y su formulario usted tiene que enviarlo en blanco, usted coloca esos datos generales y envía el formulario en blanco. Eso es para que ustedes lo tengan pendiente, ¿verdad? Y sepan que de igual manera tengo que informar todo. Entonces, vamos a comenzar aquí para ir llenando nuestros datos. Tenemos la cédula. Yo la voy a copiar. Aquí. Aquí está, pongo los datos de mi contribuyente, la cédula que va a ser el RNC, Rosa Marta, la señora, y el año fiscal que estamos trabajando es el 2020. Si yo estuviese trabajando en mi oficina virtual, en el perfil del cliente, inmediatamente, como no tengo nada que registrar en gasto educativo, ya ese formulario yo le doy a enviar y lo envío a la DGI. Y eso le está informando de que tú le mandaste o le diste la información sobre los gastos en educación, de que tú no tienes a nadie registrado o no tuviste ningún gasto
de este tipo. De igual manera, sabemos que continuamos con los siguientes anexos y tengo el de dependiente, que es donde se registra cuáles son los dependientes de ese contribuyente para poder obtener los beneficios del gasto educativo. Igual, completo dato y lo envío para informarle de que no tenemos nada. Déjenme volver a copiar aquí. A ver. Aquí está. Y listo. Envíen. Si estuviera en mi oficina virtual, le diera el botón de enviar y se envía. Ya luego continúo con los siguientes anexos. El anexo a completar ya es el anexo B, donde yo voy a informar todos los ingresos. Esto es como un estado de resultados, recuerden, donde yo voy a tener cuentas de ingresos, costos y gastos. Lo único es que los gastos están subdivididos en diferentes secciones. Entonces vengo aquí, completo todos mis datos nuevamente dentro de mis datos generales del contribuyente, del declarante. Rosa Marta, déjame ver. Y continúo aquí. Vamos a ir viendo los datos. Vamos a ir viendo aquí los datos y completando. Dentro de eso tenemos que los ingresos por salario, 600,000. Comenzamos a buscar nuestros ingresos. Voy buscando. Y aquí tengo ingreso por salario, 600,000. Voy a continuar. Cualquier cosa usted puede ir tachando para saber cuáles fue trabajando. Ingresos por bienes locales. ¿Verdad? Tenemos 5.680.000. Aquí, 5.680.000. De igual manera, taché. Un punto importante para que no se nos quede, el ingreso extra por igualas y asesoría, 200,000. Aquí están. Por honorarios profesionales, 200,000. Continuamos. Ya lo tenía aquí marcado. Miren aquí. Ingresos por alquileres. Vamos a quitar este de aquí para que no se confunda. Ingresos por alquileres, 240,000. Recuerden lo inteligente que es esa planilla, que nos va sumando todos los ingresos. Ya luego veo que no tengo más ingresos que correspondan, ¿verdad?, a mi punto o a mi sección A. Por tal razón, completé y aquí puedo observar que el total de mis ingresos fueron de 6.720.000. Luego nosotros tenemos gastos en inventario. Recuerden que los inventarios es lo que forma parte de los costos. Los costos es lo que me cuesta producir un producto, hacer un producto o facilitar, ofrecer algún tipo de servicio. Entonces, tenemos aquí inventario inicial, 100,000, voy marcando. Luego tengo compras locales, 250,000, compras que se hicieron para suplir lo que fue mi inventario. Ustedes saben que si yo tengo un almacén,
con materia prima y voy trabajando y vendiendo, ese almacén se va agotando. Tengo que ir comprando materiales para ir supliéndolo. Y se entiende de que tú no puedes tener un almacén vacío porque es lo que te genera el ingreso. Tú siempre tienes que tener disponibilidad de material para la venta. Ahora bien, tener una disponibilidad de que no sea algo de que tú tengas un almacén o un inventario muy extenso, sino tener lo que tú vayas a utilizar. Y TEVIS llevado al costo 28.135.59. 28.135.59. A ver si así. .59. Sí. El inventario final, 150.000. El inventario final se resta porque la salida de materiales de mi inventario. Por eso vemos que toda esta parte se suma menos lo que salió. ¿Preguntas hasta aquí antes de continuar? ¿Preguntas, chicos, chicas? No, Todo claro, claro. claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos continuando. Después de esto, vienen ya los datos que tenemos en nuestra empresa. Como por ejemplo, comienzan los gastos ya aquí de personal. Entre sueldos y salarios que se pagaron durante el año completo, a los empleados tenemos 900.000. Luego tenemos el aporte a la seguridad social. El aporte a la seguridad social, recuerden cuando ustedes veían el curso, el taller de auxiliar de contabilidad, que se genera de las facturas que me da la TCS de nómina. Cuando hacemos nómina, hay deducciones por ley que son obligatorias de la ley 87-01 y estas van a generar lo que es un aporte más lo que es la deducción que se le hace al empleado. Todo eso viene en una sola factura. En este caso, los aportes que tiene que hacer la empresa por sus empleados de manera obligatoria durante el año fueron 139.410. Aportación Seguridad Social, 139.410. Sigo tachando. El aporte al Infotel, que lo hace también la empresa, 9.000. Y ya luego, ¿verdad? No tengo ningún otro más tipo de gasto de personal, porque no ofrezco un seguro de manera voluntaria. Recuerden que dentro de la seguridad social está el seguro básico que te pide, que te solicita la ley. No tengo ningún otro tipo de seguro, que muchas empresas a veces te dan una cobertura más amplia en los planes complementarios. En este caso, ¿verdad? Ya no tengo más. Entonces continúo aquí registrando. Me voy a los gastos. No tengo facturas aquí por honorario profesional, energía eléctrica, 102.000. Seguimos aquí. Tengo factura telefónica, 25.200. Suministro de combustible, 18.000. Es el combustible, imaginemos que una planta eléctrica que tiene la empresa. Publicidad, 14.400. Pagamos una publicidad de un anuncio comercial por radio, por televisión.
Vamos a ver. Mensajería, gasto, la tenemos aquí, publicidad, 14,400. Entonces, ya terminado, porque ya yo veo que aquí me comienza a hablar de bienes. Quiere decir, si estamos hablando de bienes, estamos hablando de activo. Quiere decir que esto iría en el próximo anexo, donde está en la parte de patrimonio, porque veo también vehículo, mobiliario de oficina, de casa, hipoteca, retención. Ya, eso de una vez me dice que eso está registrado en el siguiente anexo. Ya nosotros completamos todo lo demás. Podemos ver aquí que nuestros ingresos, los ingresos de Rosa Marta a través de salario, a través de igualas profesionales, ventas de su negocio, 6,720,000. En el costo de los inventarios, de tener materia disponible para la venta, para la producción de su empresa, tuvo un monto de 228,135,59. En personal gastó 1,048,410. En gasto de suministro, 145,200. Y gasto de representación, 14,400. Si yo a esos ingresos les resto todos estos costos, todos estos gastos, obviamente voy a tener una disminución, pero esa disminución aún así sigue siendo beneficio. ¿Por qué sigue siendo beneficio? Una pregunta, ¿por qué yo sigo teniendo beneficio después de restar todos aquellos gastos que tiene mi empresa? A ver, manita levantada, Nelson. Porque los gastos son menores que los ingresos. Así mismo es. Puedo ver que mis ingresos, 6,720,000, bastante alto, bastante bueno, menos los gastos que tuve. Si yo digo ingresos menos gasto, tuve esa diferencia, 5,283,854,41. Es decir, que gané mucho más que lo que gasté. Ya pasando aquí al anexo A, como siempre, no se nos pueden quedar aquí nuestros datos personales, nuestros datos del contribuyente. Ponemos aquí, Rosa Marta. En 2020. Y comenzamos. Tenemos bienes urbanos, mejoras, 3,500,000. En este caso, cuando hablamos de inmuebles, ¿verdad? Urbanos, mejoras, quiere decir que estamos hablando de local. Si habláramos como solares, eran esos solares, terreno. Pero cuando hablamos de mejoras, que hay una obra, ¿verdad? Dentro de estos bienes. En este caso, 3,500,000. Luego seguimos que esa señora tiene un vehículo que tiene un valor de 1,250,000. Es decir, no tiene mejora de terrenos rurales, de ganado, de producto agrícola, nada de esto. Especifica que tiene un vehículo de motor, un automóvil que cuesta 1,250,000. Los mobiliarios de oficina dentro de la empresa, pero en la parte de oficina, fueron valorados en 500,000. Eso también se cuenta porque es un activo fijo que tiene la empresa, es un activo
¿verdad? Que tiene un valor totalmente agregado para esta. Igual que los mobiliarios de la casa. Ahora bien, en una declaración de empresas de socio de 2 o más dueños, la parte mobiliaria de la oficina y de la casa, perdón, no se cuenta. Pero en la física sí, porque recuerda que esta es personal, con tu número de cédula y tu RNC de cédula registrado. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora todo claro. ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos llenando. 500,000 de oficina y de casa 2,100,000 valorado. Luego seguimos, hay un dinero en cuenta de ahorro, en la cuenta de ahorro de Rosa Marte, por 180,000 pesos. Tiene préstamos hipotecarios por 3,100,000. Ya aquí vamos en las deudas que tiene Rosa Marta. Hay que notificarla porque obviamente las deudas, ¿verdad? Lo que hacen es que te bajan lo que son las partes de ingreso. Préstamos, colocamos préstamo hipotecario, sí. Entonces, aquí fue que 2 veces se me repitió algo, donde yo le decía que iban a tachar estas dos, la 24 y, vamos a ponerla así con el color, la 24 y la 25. Ya aquí lo que nos está mostrando son las retenciones que nos hicieron a nosotros. Esas retenciones que me hicieron y que yo la declaro a través de una certificación que me da la empresa para que la DGI me la reconozca. Porque al momento de la DGI preguntarme, usted solamente ha trabajado, por ejemplo, en esa empresa, no tiene más ningún otro tipo de registro y por eso le hacen esa retención de salario. De honorarios, por los honorarios, por estos servicios que hizo la persona. Miren aquí, honorarios profesionales, 200,000 y alquiler, ya sea de una oficina o local comercial. Voy aquí debajo, en el anexo A donde tengo las retenciones. Por salario, 120,267.89. ¿Confirma? 120,267.89. .89. Muy bien. Luego tengo honorarios, 20,000. Recuerden que siempre las retenciones se le anexan certificaciones para que la DGI pueda presentármela, pueda autorizarme a ejercitar. Y el alquiler, que fue 24,000. Ya luego de hacer mis retenciones, cuando nos vamos al IR1, ¿qué va a pasar aquí? Que yo tengo ya las informaciones pasadas, las que me fueron dando mis anexos.
Y para mí sería mucho más fácil registrar. No sin antes olvidarme completar los datos generales del contribuyente. Rosa Marta. Año fiscal 2020. Vamos a ver si no tenía nombre comercial, por tal razón. Sigue siendo Rosa Marta cuando no utilizan un nombre comercial tan específico. Un teléfono, usamos uno ahí. Un correo electrónico. Contabilidad organizada así, declaración normal. Entonces vemos. ¿Qué hizo el IR1 de manera automática? Porque ya aquí no me habilita a colocar. Trajo los ingresos que vienen de aquí del anexo B. Mírenlo aquí. Después vio aquella beneficio que no quedó, que también lo tenemos aquí. Y de esos beneficios comenzó a ¿qué? A deducir el impuesto de ese beneficio, 1.246.391. Aquí se me reconocen estas retenciones que me hicieron, ¿verdad? Entonces, esas retenciones se le deduce y automáticamente, como yo pagué a tiempo, no tengo intereses, no tengo recargo ni nada. ¿Qué tengo aquí? Ya la diferencia que tengo que pagar de mi impuesto calculada. Me dice que tendría que pagar el impuesto 1.082.123.11. Y recuerden que dentro del IR1 yo tengo formas para pago. ¿Cuáles son esas formas para pago? O lo pago todo, ¿verdad? Todo esto lo pago en un solo pago, o puedo realizar un acuerdo de pago, que como si fueran los anticipos, que ese monto me lo divide en 3, pagando el 50% en junio, el segundo porcentaje para septiembre, 324.636.93, y para diciembre, que sería el último pago, el 20% antes del 31. Cuando yo sumo esas divisiones, me da el mismo monto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Fueron llenando así? Yo la tenía igual. Ok, igual que fue también. llenando igual. Excelente. Y lo demás, Yo también. quiere decir de que ha sido un tema que se ha entendido, que han sabido registrar, colocar dentro de las casillas correspondientes. Sí, todo claro entonces con esos puntos. Sí, profe. Sí, maestra. Muy bien. Por eso quise realizarla, para ya tener una seguridad de que todos esos registros estén totalmente claros y que estén totalmente transparentes. Ahí saqué la pantalla. Muy bien. Entonces, chicos, miren, con eso IR1, nosotros estamos ya cerrando ese tema. Nosotros hemos trabajado hasta ahora lo que fueron 606, 607. Sabemos qué son, para qué sirven. Y también
Trabajamos luego lo que fue el formulario del IT1, un formulario que nosotros completamos con las informaciones del 606-607, donde se van realizando todos los meses. Los envíos de datos se hacen a más tardar el día 15 de cada mes. El ITEVI se hace una presentación los días 20 de cada mes, es decir, a más tardar al día 20 de cada mes. De igual manera, uno por mes, y luego viene la declaración jurada. ¿Verdad? Ya ahí nosotros tenemos esos pasos. ¿Qué pasa ahora o qué viene ahora? Ya al tener o al trabajar la declaración jurada de persona física, ya nosotros pasamos a las declaraciones juradas de persona jurídica, a la declaración jurada de empresas que tienen 2 o más dueños. La que nosotros estábamos haciendo era de un solo dueño. Como siempre, vamos ingresando poquito a poquito. ¿Preguntas hasta ahora antes de ir entrando a ese otro tema? Chicos, déjenme ir buscando mi información. ¿Preguntas? Por mi parte, no. Es decir, ya nosotros entendemos para qué sirve y cómo se maneja 606, 607. Sabemos cómo se maneja y para qué sirve un ITEVIS. ¿Verdad que sí? Y ya ahora nosotros también hemos aprendido y entendido cómo se realiza el impuesto sobre persona física, la declaración jurada. Tema siguiente sería esta parte de presentación. Déjenme compartirle. Impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Voy a poner esta pantallita para acá. ¿Qué es el impuesto sobre la renta de personas jurídicas? De igual manera, es un impuesto anual, una declaración que se hace todos los años. ¿Recuerdan la fecha? Que la hablamos la otra semana. Chicos. ¿Recuerdan la fecha? 31 de diciembre no fue, profe. De persona física, ¿qué día que nosotros declaramos? Es en abril. La Marzo, abril. Física En marzo. en marzo. Y la jurídica, la jurada, En abril. en abril. Dígame. Ok. Entonces aquí tenemos. Esta es la declaración. Vimos anteriormente la declaración de persona física que se hace en marzo. La declaración de personas jurídicas se hace en abril. Y obviamente es un ingreso, es un beneficio. Igual, aquí nosotros vamos a presentar los ingresos, los costos, los gastos y todo lo que complementa la empresa. ¿Para qué? Para luego nosotros saber cuál sería el impuesto que tenemos que pagar. ¿Quiénes deben presentar y pagar este impuesto? Claro está. Toda la sociedad de capital. Cuando hablamos de toda la sociedad de capital, estamos hablando de las empresas ya registradas, ¿verdad? Empresas públicas con renta de naturaleza comercial. Las empresas públicas, las empresas del Estado tienen que presentar su declaración jurada. No sé si ustedes han escuchado que cuando hay todos los años, a principio, el gobierno solicita y pide a sus funcionarios que hagan su declaración jurada. ¿No se han dado cuenta? ¿No han escuchado eso?
en las noticias. Sí, sí. Entonces, exactamente, ¿por qué pasa esto? Porque esas son personas jurídicas registradas y también aquellas empresas, ¿verdad?, del Estado tienen que declarar. Se entiende de que las empresas del Estado deben de ser las primeras en hacer su declaración. Deben de ser las primeras en tener transparencia con el pago de impuestos. Deben de ser las primeras que den el ejemplo a las otras empresas privadas de cómo deben de llevar su contabilidad fiscal, de cómo deben de estar al día con el fisco. No al contrario, como muchas veces se ve en nuestro país, que las empresas estatales son las últimas que dan la cara, que tienen deudas, que no tienen capital, que están en quiebra. No, debería de ser lo contrario, porque obviamente pertenecen al Estado. Estas deberían de ser el ejemplo para seguir, el ejemplo para las empresas privadas hagan su buena gestión. También están las sucesiones, sociedad de persona y de hecho, sociedades regulares, negocios de único dueño, zona franca. Aquí hablábamos de eso mismo, de esas físicas. ¿Qué sucede? Que hay empresas que tienen, ¿verdad?, un régimen especial. ¿O qué pasa con esto? De que algún tipo de empresas también tienen lo que son, están valoradas a través de lo que sería un pago de impuestos de manera especial para ella, como aquella zona franca, ¿verdad?, que prestan servicio a empresas de un único dueño o a empresas de dos o más dueños. En este caso, lo que esta pagarían en base a sus ganancias o a sus utilidades sería un 3.5 de sus impuestos. Estas son notas que se tienen al momento de hacer las declaraciones para que se tengan, por ejemplo, claro en observación. Si yo soy una empresa jurídica y a mí una zona franca me hace algún tipo de trabajo, la tasa del impuesto que se debería pagar sería un 3.5 de las ganancias de los beneficios. Asimismo, aquí me dice que ¿qué sería esa declaración? Esa declaración jurada no es más que el formulario normal que nosotros hacemos. Un formulario que se hace impreso, donde llenamos, luego se completan los datos de manera electrónica, informando los beneficios, los ingresos, todos los datos, igual como nosotros hicimos con el IR1. Todos mis datos. Pero en este caso, ¿verdad?, yo he hecho bastante la observación de que cuando hablamos IR1, hablamos personas físicas. Igual cuando yo le decía a usted el formulario de registro o de actualización de datos, RC01, el 01 hasta me indica una persona. Formulario IR2, personas jurídicas, dos o más dueños. RC02 de actualización y registro de datos. Me lo está diciendo claro para empresas que tienen más de dos dueños. Es como que el 2 te indica dos o más dueños, un dueño. Entonces, de igual manera, este formulario va a tener anexos. Como es una empresa ya jurídica, una sociedad, va a tener mucho más anexos. Nosotros aquí, en esta de personas físicas, lo que tenemos son 4. En las jurídicas vamos a tener mucho más, porque esta va separando las actividades de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa del sector, vamos a ver si ustedes recuerdan, ¿cuáles son los sectores, los sectores de actividad económica que hay en el país para las empresas? Tenemos el industrial o manufacturera. ¿Cuáles dos más tenemos? El turístico. ¿Y el turístico dónde entra? El
agropecuario. Mentira, mentira. ¿Dónde entra el turismo? De servicio. En servicio, muy bien. ¿Y cuál? Si tenemos tipo de actividad económica, industrial o manufacturera, servicio, ¿cuál nos falta? Sería como la venta de bienes, ¿no? Bienes Y las productos. ventas de producto, ¿cómo se llama eso? ¿Qué se da en una venta de productos, de bienes y productos? Servicio. Un servicio. No, un Sí, servicio. pero es decir, esa transacción que hay, te vendo, te compro, te vendo, te compro, ¿qué Comercial, hay ahí? como comercial. ¿verdad? Comercial. Comercio. Recuerden que tenemos 3 tipos, ¿verdad? De empresas es decir, registradas a lo que se dedican su actividad económica. Las industrias o manufactureras que transforman, fabrican productos de la materia prima. El comercio, que son las que compran producto y venden, como los supermercados, las tiendas, y las de servicio, como dijeron, la de turismo. Entonces, asimismo, esos anexos vienen divididos. Una sección de anexo si tu empresa es industrial. Si no es industrial, se quedan en blanco, pero se manda la información. Una sección de anexo si la empresa es comercial. Si tú no perteneces a esta parte, igual lo deja en blanco, pero se envía la información. Y una sección de anexo si es de servicio. Así es que se va realizando la parte del IR2. Yo tomo los anexos que vayan de acuerdo o de acorde a lo que sería mi actividad económica. Yo le voy a mostrar como quiera, vamos a ver un formulario para que ustedes lo vean mejor. También, dentro de lo que es la parte de la declaración jurada, hay algunas exenciones. Por ejemplo, los municipios, las juntas distrital, ¿verdad? ¿Cómo es que cuando son parajes pequeños, también le llaman, aparte de las juntas, se me fue, tienen otro nombre. Los ayuntamientos, que son las alcaldías, las juntas municipales, también tienen otro nombre, lo que voy dando a ver que se me refresque en la mente. Las cámaras de comercio también, estas son de las instituciones que estarían exentas a lo que sería el pago de impuestos. Las empresas religiosas, por ejemplo, las iglesias tienen su RNC, pero estas están totalmente exentas a lo que sería el pago de impuestos. Ciertas entidades civiles que se dedican a lo que serían parte de asistencia o centros sociales, ¿verdad? Que en sí, a eso que se dediquen, que su operación sea para esto, están exentas. Las asociaciones deportivas también están exentas a pago de impuestos a los dividendos que tú ganas por las acciones que tú tienes. Cuando hacen la repartición de las utilidades, que la dividen, están exentas porque ya de esas utilidades habían pagado impuestos. ¿Cuál es la tasa que se debe de pagar para el impuesto sobre la renta de personas jurídicas? Un 27%. ¿Verdad? Podemos ver que aquí, en este caso, ¿verdad? El impuesto que liquida de los 5,283 se toma también un 27%, al igual aquí que para las jurídicas. Y se toma de la renta, de las ganancias que tú tuviste al final del periodo contable. Otro tipo de gasto que están exentos, intereses, algún tipo de impuesto o tasas especiales, primas de seguro, ¿verdad? Depreciación, que se puede hacer del inventario a través del código tributario. Estas están exentas. Aquí tenemos también más.
amortización, cuentas incobrables, donaciones, los aportes a los planes de pensiones, en fin. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, cuando vamos entrando al formulario, yo sé que van a ir viendo. Sí, la teoría todavía está suave. Entonces, ¿cómo determina el impuesto? Obviamente, llenando su formulario y anexo, la fecha de cierre. Una empresa, el 31 de diciembre de este año, cerró sus operaciones, tú tienes 120 días. Cuando tú cuentas los 120 días, por eso es que esa declaración cae en el mes de abril. Con las empresas físicas, tú cierras, somos empresa física ahora, como Rosa Marta, cerramos el año completo, el año fiscal, el 31 de diciembre. ¿Hasta cuándo yo tengo para declarar? Recuerden, persona física hasta marzo, porque la persona física me dan 90 días aquí. Para las personas jurídicas me dan 120. Por eso las personas de un único dueño declaran en marzo. Y las empresas de 2 o más dueños declaran en abril. ¿Preguntas? Ya sabemos dónde se declara, la oficina virtual o la DGI. Los pagos se hacen a través de las ventanillas. Déjenme buscarle aquí un formulario de IR2. Denme un segundito para que lo puedan observar. Yo creo que no, míralo aquí. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es, sí, no vaya es diciéndome. del formulario anterior, que no la hice Claro, ahorita no se y como preocupe, que dígame. tengo la duda. Una pregunta, o sea, mi pregunta es, si una persona está creada, ¿verdad?, como persona física y todos los años debe hacer su declaración, perdón, esos datos que usted nos suministra en la práctica, en la vida real, o sea, por ejemplo, cuando esa persona tiene que suministrármelo para yo llenarle el R1, ¿de dónde yo lo obtengo, por ejemplo? Porque si hay una gente que es asalariada y también está registrada como persona física. Del IT1, porque tú como contador, tú no puedes hacer un R1 en base a datos que él te dé. Por ejemplo. Y si hay una persona, por ejemplo, que no tiene una contabilidad, una persona física, por decirlo de una manera. Si no tiene una contabilidad organizada, hay que organizar esa contabilidad antes de hacer la declaración. Porque si tú comienzas a colocar datos en su posición sin tener de manera real lo que tú estás colocando, si la DGI te notifica y te pide de dónde tú sacaste esos datos, esos ingresos, esos gastos, ¿con qué tú vas, qué evidencia tú le vas a dar? Entonces, si por ejemplo, vamos a colocar algo que pueda pasar real. Hoy 23 de noviembre te llama un amigo o una amiga. Mira, Dariola, yo me registré a principio de año en la DGI, pero yo no he declarado nada. Yo solamente fui, me registré, tuve el RNC para poder operar, pero yo no he mandado ni he declarado absolutamente nada. Y ya tú sabes que en marzo tengo que hacer la declaración jurada. Él te está exponiendo esa situación, ¿verdad que sí? ¿Se entiende la situación? Sí. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué tú vas a hacer? Lo primero que tú tienes que reunirte con él y hacer un levantamiento
de todo lo que ha pasado en la empresa, de todos los datos. Ingresos mes por mes con evidencias. Tú vas haciendo tu relación en tu computador, un Excel, pone fecha, montos, dónde se depositó, el concepto de qué era ese depósito, y comienzas por enero. Hace tu relación, todos los recibos de ingreso y lo va colocando. Febrero, marzo y así sucesivamente. Luego toma todos los gastos, ¿verdad? Comienza con los gastos, enero, febrero, marzo. Viene con los gastos de personal, las nóminas. Igual, tú vas separando todo. Cuando tú tengas todo eso separado, entonces tú tienes que comenzar a registrar para la DGI. Aunque estemos hoy a 23 de noviembre y tú tienes desde enero que se registró y no reportó nada, ni un 606, ni un 607, tienes que comenzar a enviar todo eso, aunque sea tardío. Envío enero, el 606 de enero, 607 de enero, el IT1. Si te dio a pagar, ya tú sabes que va a pagarlo con recargos e intereses. Después coge a marzo y así sucesivamente, para que cuando tú vayas a hacer la declaración en marzo, ya tú tengas pruebas y evidencias reales de lo que tú estás haciendo. Porque si él te dice, sí, Dariola, porque mira, para que me haga la declaración no te va a pasar. Cuando tú entres a la página, sí, pues dame la información. Mira, de ingreso 1 millón, de gasto tanto, esto tanto. Tú llenas el formulario, cuando tú le das a enviar, la DGI te lo va a rechazar. Recuerda que la DGI, el perfil de cliente es muy inteligente. Te lo va a rechazar porque te va a decir automáticamente que tú no puedes enviar porque tú no has enviado, tú debes, así mismo él coloca, rechazado, porque debes, él no te dice los 606 porque se supone que eso tú tienes que enviarlo para completar el IT1. Es lo que hace que te pone debes IT101, IT102, IT103, IT10, te va detallando todos los meses. Porque tú no puedes enviar una declaración sin presentar los ITBIS mensual. ¿Se va entendiendo esa pregunta, esa idea, ese caso? Ese caso yo lo entiendo, pero déjeme, perdón, porque voy a alargar un poco. Pero una pregunta, yo tengo un caso, por ejemplo, de una persona que en un momento le dio un servicio al Estado y por esa razón se registró como persona física. Pero esa persona tiene 2 trabajos. Trabaja para educación en la mañana y en la tarde tiene otro trabajo también. Entonces, por el monto que gana, como que, ¿cómo le digo? O sea, el impuesto que le retienen impuesto en educación, ¿verdad? Pero entonces lo que gana en la tarde también le retienen y por eso él tiene que declarar todos los años. Entonces mi pregunta viene, ¿de dónde el contador cuando hace esa declaración saca como esos datos? ¿Es la carta de trabajo solamente que requeriría? Con la carta de trabajo, la misma empresa. Porque él no pide nada con comprobante ni nada nunca, o sea... Él es asalariado solamente. Sí. Entonces, lo que le pide ahora, desde ahora, que le pide el Ministerio de Recursos Humanos, que le solicite las cartas de retención desde ya principio de año, desde enero hasta el día de hoy, es decir, hasta los meses restantes, porque ya tiene que entregarte noviembre y ya lo que te va a faltar es diciembre. En la tarde va donde su recurso humano, hace lo mismo, le solicita, ¿verdad?, las retenciones mensual. De igual manera, él te va a entregar eso a ti. Si solamente es eso, ¿qué tú vas a hacer? Mira, voy a entrar aquí, compartir esta pantalla. ¿Qué tú vas a hacer? No estudia. Esto tú vas a poner los datos de él para tú informar a la DGI de que él no tiene gasto educativo y lo va a enviar en blanco, pero con los datos generales. Registro de dependiente, vas a colocar los datos generales, también lo va a enviar en blanco. En el anexo,
¿Qué tú vas a hacer? El salario, la misma carta te lo va a decir. Durante el año el salario fue de 500,000 pesos. Tú pones 500,000 pesos aquí. Acuérdate, ya tú no vas a tener que costo porque él es un asalariado. No vas a tener gasto de personal porque él no tiene empleado. Él es un asalariado y él tiene que registrar por las retenciones de impuestos sobre la renta asalariado. No va a tener gasto de suministro, ni gasto de activo fijo, ni nada de esto. ¿Qué va a pasar? Tú vas a venir aquí. Detalles de bienes. Aquí sí entraría la parte de la declaración de él. ¿Tiene solar? No. ¿Tiene esto? ¿Cuánto tú tienes en casa? Por ejemplo, el mobiliario en casa se hace un estimado porque es difícil de que tú exactamente tengas un monto con centavos de todo lo que tú tienes en casa. Tú, por lo menos, tú conoces qué tipo de mobiliario, qué tipo de comodidades tú tienes en casa, cuánto te ha costado, y tú observas y dices, bueno, yo aquí en casa tengo 1,000,000 en cuanto a electrodoméstico y todo lo demás. Y estima. Mira, ¿cuánto tú tienes una cuenta de ahorro? Sí, tengo 300,000 pesos ahorrados. Lo coloca aquí. ¿Tienes préstamo? Ah, mira, si yo tengo un préstamo hipotecario, o si tú tienes otra deuda, un préstamo personal, si debes tarjetas de crédito, si tú tienes una deuda por ahí con fulano, tú lo colocas en otras deudas, la vas sumando. Y luego la retención que le hacen en ambos salarios, tú sumas el monto que te diga en la mañana, el monto que te diga en la tarde y se lo coloca aquí. Inmediatamente ya ahí te va a dar tu IR1. ¿Te entiendes esa parte? ¿Entendiste? ¿Cómo lo harías? Excelente, muchas gracias. Ahora bien, él tiene que pedir las certificaciones porque recuerda que cuando te hacen retención, ¿qué es lo que te dice? Ay, mira ahí, clarito te lo pone. Que debe de anexar ¿qué? La certificación. Exactamente, eso te lo tiene que entregar, se lo tiene que entregar el Ministerio de Educación a él en la mañana y se lo a ella y en la tarde de igual manera. Para él poder presentarlo, porque que él ponga el monto solamente, cuando él vaya a su página virtual, que él mande, de manera automática, el perfil de él le va a decir, anexe, desde que él coloque esta parte, retención por honorario, de una vez se le va a habilitar, anexa certificación. Por eso tiene que tener la mano y ya escaneada si la van a presentar de manera virtual. Muchas gracias. Siempre. Pero ¿entendiste esa parte? Sí, De cómo entendí va. muy bien. Porque ya todo lo demás tú lo vas a dejar totalmente en cero. Es mucho más fácil cuando son así asalariados. Porque no tiene empleado, no tiene nada. Es lo que va a decir, lo que ganó, lo que le retuvieron y obviamente lo que ya él posee. Ah, tengo una casa, un terreno, un préstamo, una deuda y tal cosa. Bien, entonces chicos, denme un segundito que estoy entrando a la DGI para descargarle el formulario IR2 para que ustedes, ok, aquí está, para que ustedes para que lo veamos, ¿verdad? Para que observen cómo es, que es un poquito más extenso que el IR1, pero porque hace secciones por los tipos de empresa. Déjenme ver si yo tengo alguno. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Miloxi, ¿sí? El IR2 está en la plataforma. Espérame, déjame buscarlo. Déjame ver si yo lo tengo aquí, porque yo tengo uno. Míralo aquí. Sí, yo sabía que tenía uno.
Ok, tiene datos completos. Voy a compartirle. Miren, aquí le voy a mostrar. Este es un IR2. ¿Te ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos un IR2. Déjenme ver algo. Espérense, voy a sacarla. Para compartirla nuevamente. Ok, ahora sí le voy a compartir. Aquí está. Voy a subir esto. Miren, como les decía, este tiene mucho más anexo. Cada anexo se va a interpretar de acuerdo a la actividad económica que tenga la empresa. Se comienza, como siempre le he dicho, desde lo más lejano y eso inmediatamente me van a ir completando con los datos hasta llegar ya al IR1. Esos anexos sirven para completar información de lo que yo tengo. Las informaciones que necesita saber la DG se completan en los anexos y luego el formulario IR2 me sale en limpio. Entonces tenemos el D2 donde se hacen, hoy lo vamos a ver así, ¿verdad? Como de soslayo para luego comenzar a trabajar. Es donde se hace lo que serían la parte de los ajustes fiscales. Los ajustes fiscales, acuérdense que cuando nosotros veíamos que eran los ajustes, es cuando yo estoy modificando o alternando alguna cuenta que yo tenía y que no pude presentar, ¿verdad? No pude realizar esos registros y al final de mi periodo contable tuve que modificarlo, tuve que ajustarlo. Entonces, esa es la parte, este formulario de ajuste para eso, para yo hacer modificaciones y hacer mis ajustes en las cuentas. Luego tenemos un D1 para hacer datos informativos de activos que tiene la empresa. Un formulario D. Este formulario D también es de datos informativos. En este caso, yo voy a decir la cantidad de funcionarios que tiene la empresa, cuántos empleados, cuántos locales, cuántas sucursales. Es decir, cuánto tenemos, por ejemplo, en inventario, en activos. Son todos datos informativos para el IR2. Y lo bueno es que cada formulario te especifica qué es lo que tú vas a informar. El A1, entonces aquí entramos por el tipo de empresa. El A1 me pide o me muestra a mí sobre el balance general. En este caso es para empresas que fueran manufactureras, la que transforman la materia prima en un producto terminado. Si fuera de comercio, compra y venta de vehículos, de artículos, agropecuarias, y si fueran hoteles y afines, que serían las de servicio. ¿Verdad? Aquí es un balance general. Acuérdense que balance general muestran los activos, el pasivo y el capital. El B1 es un estado de resultado igual para las empresas manufactura, comercio o agropecuaria. El E serían datos complementarios. Estos datos complementarios van en cuanto al si hay pérdidas, por ejemplo, de año anterior, si yo hice un aumento de capital, si entregué dividendo. Para eso se utiliza el E. El H1 yo lo tengo para actualizar cualquier dato. Ejemplo, yo soy la gerente y me mudé, entonces yo coloco aquí la nueva dirección
si yo tengo un nuevo socio, que hay que informarlo también, es para tú poder mostrar los datos de los socios, actualizaciones. Si todo sigue igual, se coloca todo igual. H1 también, ¿verdad? Son actualizaciones de datos, si hay un beneficiario final de alguno de esos socios. Eso es por si, por ejemplo, en caso de fallecimiento, falleció uno de los socios. ¿Quién queda como beneficiario de ese socio? Fulano. Para eso se utiliza, para tú poder hacer el reclamo ante la DGI. Y muchas veces para lo que son determinación de las sucesiones y los herederos. Nuevamente, aquí tenemos el G. La parte de G se viene también completando con algunos de estos datos. También son ajustes fiscales que se hacen, que no se pudieron realizar durante lo que fue el año fiscal. El J, que ya son datos informativos. Aquí yo voy a decir cuántos comprobantes fiscales yo mandé durante el año. ¿Cuántos comprobantes de consumidor final yo mandé durante el año? ¿Cuántas notas de crédito? Aquí son, recuerden que como son declaración anual, yo estoy dando informaciones generales, anuales, ya todos los montos incluidos. Igual para el 606. ¿Cuánto comprobante fiscal yo di? ¿Cuántas notas de crédito? ¿Cuántos proveedores informales? ¿Cuántos gastos menores? Y así sucesivamente. Y ya con todos estos formularios, ¿qué sucede? Que se va llenando inteligentemente y de manera automática lo que es un IR2. Recuerden que todos estos datos vienen a través de que todas estas, de estos formularios, de estos anexos que yo voy colocando. Al final me va a decir cuánto sería el impuesto a pagar. Y ya esta parte es la declaración de los activos. Por ejemplo, los terrenos, los activos fijos, auto, propiedades, edificaciones, maquinarias, ¿verdad? Y todo lo demás. Y aquí al final, si yo tengo algún tipo de propiedad, terreno, local, me va a decir cuánto sería el pago, que es lo que conocemos o lo que se conoce y se establece como el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Este sería el formulario que nosotros vamos a trabajar a partir de mañana. Recuerden algo muy importante, que muchas veces nosotros vemos en la teoría que es muy largo, pero cuando estamos haciendo la práctica es bastante corto y bastante sencilla. Como cuando hicimos el IR1, que tal vez usted lo veía sumamente largo porque veía que había que llenar 4 anexos, ¿verdad? O 5 anexos. Ya luego que lo llenamos, usted se dio cuenta de que era bastante sencillo, que era solamente ir leyendo lo que yo tenía como datos que tenía de la empresa o que provenían de la empresa, para luego colocarlo, para luego indicarlo en mi formulario. ¿Hay preguntas? Ahora todo se está entendiendo claro. Muy bien. Y como les dije, que van a decir, ay, pero ahorita eran 4, ahora son como 8, 10 anexos, pero todo va a ser sumamente sencillo en cuanto a lo que nosotros vamos a ir realizando. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Qué dicen?
Bien. De mi parte, sí. ¿Y los demás chicos? Todo bien. Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Miren, entonces, ya nosotros con este formulario, yo mañana en el transcurso del día, les voy a enviar lo que es el ejercicio que vamos a trabajar. Voy a enviarle ya el formulario en limpio también, para que cuando entremos a clase, inmediatamente comencemos a trabajar, comencemos a registrar, a llenarlo. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque comenzar con el formulario se nos va a tomar bastante tiempo. Y mañana inmediatamente comencemos clase, arrancamos a partir de aquí. Ya nosotros, como le dije ahorita, hemos ido cerrando temas. Cerramos lo que era envío de datos, vuelvo y les repito, 606, 607. Cerramos lo que fue el IT1, que es el impuesto que se manda todos los meses, donde yo lo lleno con estos formularios y inmediatamente trabajamos lo que fue la declaración de personas físicas, de una sola persona, donde también yo lo lleno y lo envío. Esto se hace anual. Ahora pasamos a ¿qué? A la declaración de lo que es empresa de 2 o más dueños. ¿Todo claro? Para mañana entrar, como dicen, con todo el pie a realizar lo que sería nuestro ejercicio. Sí. Muy bien. Bien, entonces, nada, chicos, pues nos vamos a ver mañana, Dios mediante. Y en el transcurso de la mañana, tarde o temprano, le envío ese ejercicio para que puedan descargar y vayamos trabajando al mismo tiempo. Mientras vamos trabajando en clase, así mismo ustedes lo puedan ir viendo y puedan ir trabajando, llenando de su formulario IR2. Ok, profe. Sí. ¿Usted habilitó para subir el ejercicio que hicimos? No, ese no lo he habilitado. Ok, pues gracias. Sí, yo les escribo de una vez. Otra cosa, profe, ¿este curso termina en esta semana o en la próxima? En la próxima. En la próxima. ¿Qué día No, de la próxima? O sea, ¿es la semana completa? el miércoles de la próxima. Gracias. Siempre. En la próxima semana, el miércoles, nos están quedando, nos quedan a nosotros hasta ahora 4 clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro, profe? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces nos vemos mañana para También, trabajar. Ajá. profe, perdón, también usted va a subir este video, ¿verdad? Porque hubo un momento que yo tuve que mover. Sí, sí, claro. Recuerden que yo siempre lo subo, los encuentro. Pues está bien, gracias, profe. Siempre. ¿Preguntas? ¿No más preguntas? No, supongo que no. Bien.
Bueno, pues entonces nada, buenas noches y nos vemos mañana con nuestro trabajo del día, que sería IR2 de manera completa. Pase buena, maestro. Bien, gracias igual ustedes. Tengan buenas noches. Ok, gracias igual. Buenas noches. Gracias igual. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.